El precio por mí y por ti. Es el tema que se va a desarrollar en este momento, iniciando con la lectura de Mateo capítulo 17, versículo del 24 al 27. Dice así: Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los dos que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. El temor a la pobreza ha plagado todas las generaciones. Unos pocos escogieron nacer en abundancia o tienen la buena fortuna de acumular riquezas considerables, pero el resto de la humanidad vive sospechando que finalmente será abandonada a la condición de aguantar hambre y vivir sin techo. Aún los cristianos se preguntaban si se puede confiar en Dios para satisfacer sus necesidades. Los discípulos de Cristo también tenían sus dudas. Al recibir la orden, abandonaron su vocación para seguir los pasos del Maestro alrededor del territorio israelita. Algunos de sus familiares y amigos debieron haber pensado que tal grado de dedicación a Cristo era una locura. ¿Por qué habría de dejar a alguien el trabajo que tenía un ingreso promisorio para vivir al lado de un hombre que tenía poca ropa, no tenía hogar y virtualmente ningún medio económico visible de ganarse la vida? Esa era la pregunta. Una y otra vez los discípulos tenían que aprender una importantísima lección. Cuando Dios llamó, o cuando Dios llama, Él provee. Su responsabilidad era seguirle. La de Cristo era de proveer. Los misioneros no son los únicos que estudian en la escuela de la fe. No, la mayoría de nosotros ha sido ubicado en circunstancias estratégicas durante las cuales se nos fuerza, se nos motiva, se nos insta y se nos invita a creerle a Dios. La fe, por lo general, no puede ser desarrollada en un ambiente de comodidad. Ella solo puede florecer en medio de las dificultades. La fe crece únicamente cuando se requiere de una pero de una gran fe. Lamentablemente, solo creen quienes están pasando momentos difíciles, personas en medio de la desesperación, aunque no todos en medio de la desesperación tienen fe, sino al contrario, muchos en medio de la desesperación tienen dudas, tienen incertidumbres, tienen pocas esperanzas. Satanás dice: sígueme y serás rico, famoso. ¿Sí? Cristo no promete dar riquezas en esta vida, pero nos asegura la gloria del mundo venidero. Cualquier cosa que dejemos para seguirle a Jesús, seremos recompensados 100 veces más. Él sencillamente no hay nadie que lo supere. Pedro tuvo que aprender esta lección muchas, pero muchas veces. Para ser un hombre de fe, tuvo que extraer del pozo aprender del pozo de la experiencia. Sus calificaciones como fruto o, o como resultado para un futuro dependía de la reserva de pruebas personales que le darían credibilidad. Así que
Jesucristo, mediante el Espíritu Santo como escultor, continuaría moldeando la forma sobresaliente de este importante líder que es Pedro. Escuchemos la intrigante historia bíblica. Según Mateo capítulo 17, que ya lo leímos, del 24 al 27 vemos aquí el encuentro que se tiene con un cobrador de impuestos. Aquí personajes como Jesús y el mismo Pedro, ¿sí? Dios por lo general suele o suple el dinero a través del trabajo duro. En lugar de utilizar circunstancias milagrosas como la de encontrar una moneda en un lugar poco común, no se ve ni se veía, sino solamente en un caso de Jesús con Pedro, en ese encuentro con este cobrador de impuestos. En verdad, si Pedro hubiera regresado a pescar durante un día, hubiera ganado el dinero suficiente para pagar el impuesto. Pero aquí el texto es bien claro, que dice que Cristo le dijo a Pedro que en el primer pez que cogiera, al abrirle la boca, encontraría un ciclo, es decir, justo lo suficiente para pagar los impuestos de los dos. Tal vez Cristo no estaba enseñando pereza, o por el contrario, instruyó a Pedro a algo acerca de sí mismo y su cuidado para quienes le siguen. O sea, en otras palabras, Cristo pudo demostrar que podía tranquilamente sostenerle mientras él se disponía a seguirle. Muchos podrían sacar de esta historia muchísimas enseñanzas acerca de Jesús. Porque igual Isaías nos dice en el capítulo 65, el versículo 24, que dice: y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan yo habré oído. Cristo tiene sus ojos fijos en nosotros. El Señor conoce por completo las conversaciones que se susurran a nuestras espaldas, los pensamientos que nunca se traducen en palabras y el dolor de las relaciones que se romperán en el futuro. Solo Él tiene el conocimiento en cuanto a Cristo como Dios, porque Él tiene claro lo que es el conocimiento anticipado, que es la prognosis de Dios, que sabe antes de nosotros pensar. Ya Dios sabe qué vamos a pensar. Antes de nosotros pensar, de saber qué vamos a pensar mañana, ya Dios sabe lo que vamos a pensar mañana. Conocimiento anticipado, ¿sí? Entonces, frente a este conocimiento anticipado, podemos ver lo grande que es nuestro Dios, el Dios de mucho poder, y que es de un entendimiento infinito. Así como el Señor cuenta las estrellas y las conoce por su nombre y le da nombre a cada una, también cuenta nuestros cabellos. Verdaderamente su entendimiento es infinito. Le estás dando consuelo por decir a un niño que se pregunta cómo será la vida mañana. Anímate, porque Cristo también fue un niño. Eres adolescente, Cristo también lo fue, y comprende plenamente las tentaciones y los retos que la juventud enfrenta. Cristo vivió en un estado represivo donde mintieron acerca de él, porque él fue calumniado y escupido. Cuando tú y yo enfrentemos la muerte, entonces podemos estar seguros de que nuestro Señor pasó, ya pasó detrás de esa cortina, y la ha hecho segura para nosotros. Él conoce todas las cosas, tanto las reales como las probables. Jesús vio la moneda en lo profundo del mar, pero también los pensamientos escondidos en los profundos de nuestros corazones. Todas las cosas están presentes delante de Él, cualquiera que sea
tus circunstancias, Jesús ya las sabe. Cuando se le preguntó a Pedro si su maestro pagaba los impuestos del templo, él respondió seguramente y de una manera muy vertical y seca cuando respondió sí. Pero observa cuidadosamente el seguimiento que hizo Cristo cuando preguntó: los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿A quiénes? ¿De sus hijos o de los extraños? Aquí vemos que la respuesta, por supuesto, es que los reyes no pagan impuestos. Los impuestos solo son cancelados por los súbditos del reino. Ningún rey pensaría en imponer un impuesto a su propia familia. Ningún hijo sería obligado a pagar un impuesto en la casa de su padre. Cristo no estaba bajo ninguna obligación de pagar el impuesto, porque Él es el Señor de la tierra y del universo. ¿Por qué debía pagar el impuesto del templo si Él es el Señor del templo? Sí, Él es el dueño de todos los ciclos que hay en el universo, y además no le debe ni una sola dracma a ninguno de sus súbditos. Nunca olvidemos que Dios es el dueño del mundo y específicamente de nosotros. Le pertenecemos porque nos creó, pero también porque nos redimió. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Según 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Dios, Él es el dueño de todos nosotros y de todas las posesiones que están celosamente guardadas, que celosamente nosotros guardamos. Reconócele como el dueño, o reconocerle como el dueño es renunciar a nuestra mezquina insistencia de que somos los dueños de lo que Él nos ha dado. Debemos tomar las escrituras de propiedad y transferirlas a sus manos soberanas. Entonces, ¿por qué pagó Cristo el impuesto? Es nuevamente la pregunta. Él dijo que lo haría para no ocasionar ofensas. La palabra griega es escándalon y puede ser traducida piedra de tropiezo. Aunque Cristo no tenía que pagar el impuesto, lo hizo con el fin de promover una excusa para que le criticaran. Él quería que Pedro y sus discípulos aprendieran que debemos pagar nuestra parte de los impuestos y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para cumplir con el deber. Incluso el que se entrega para apoyar los servicios del templo. Aunque Jesús es el dueño de todo y nada debe, Dios, para que nosotros podamos ver su gracia, se valió de esta estrategia. Todos estamos llamados a pagar los impuestos eclesiásticos y civiles. Es un testimonio y es un mandato. Y Cristo con esto nos está hablando tan claramente nuestra responsabilidad frente al Estado. El solo hecho de una persona decir hijo de Dios, creyente, que aparte de tener los servicios de la luz, por ejemplo, cortados, va y se pega de un cable para tomar nuevamente esta luz, ¿sí? Infringiendo la ley delante de Dios, está mal y es un pecado. Porque Cristo con esto nos está hablando desde muchos puntos de vista. En el relato de la creación, Dios le dio al hombre dominio sobre las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar. Vemos su autoridad sobre las bestias del campo cuando montó sobre un pollino para bajar del monte de los olivos.
Aquel animal fue controlado por quien lo montaba. Cristo también controló las aves y los gallos. La noche cuando Pedro traicionó al Señor, todos los gallos fueron silenciados hasta que él lo negó 3 veces. Y entonces a un gallo se le permitió cantar. Hay muchas historias que ilustran el control de Cristo sobre los peces. Ya hemos anotado que él realizó un milagro cuando le pidió a Pedro que lanzara la red en la parte más profunda, según Juan 21. Allí ocurrió que un milagro similar, cuando también 153 peces fueron cogidos ante la orden de Cristo. Aquí nuevamente se nos muestra que Cristo es el Señor de las experiencias comunes de la vida. Observamos cómo el maestro controló 3 eventos que tenían que coincidir para que este milagro ocurriera. Aquí, primero, Cristo hizo que alguien perdiera una moneda, justo un estatero, que significa ciclo, que es la cantidad exacta que él y Pedro necesitarían para pagar el impuesto. No sabemos quién la perdió. ¿Fue acaso un niño? Se cayó desde el borde de una barca. Se salió del bolsillo de alguien en la playa. Lo cierto es que de una u otra forma, bajo el control del Señor, apareció allí porque Él tenía la intención de usarla para sus propósitos particulares. En este caso, Pedro ganó con la pérdida que alguien sufrió. Segundo, él dirigió el pez hacia la moneda. Para el pez, el objetivo brillante pareció ser deliciosa cena. No sabemos si esta criatura del mar cogió el objeto cuando se estaba hundiendo en el agua o si éste ya estaba reposando en el fondo del lago. Sin importar cómo haya sido, cuando el pez se lanzó hacia el anhelado bocado, este se le tragó en la boca o se le trabó en la boca. Aquel pez desconocía que transportaba un encargo para Cristo. Tercero, el Señor dirigió el pez hacia el anzuelo de Pedro. Aunque el mar estaba lleno con miles de peces, sí, el texto nos dice que Pedro debía abrirle la boca al primero que cogiera, pues ese tendría la valiosa posesión. Lograr coordinar los 3 episodios a la vez produjo varios eventos que fueron dirigidos por una precisión que solo el Rey de Reyes y Señor de Señores era capaz de lograr. Imaginemos a Pedro yendo al mar de Galilea y lanzando su anzuelo. Tal vez había, tal vez había jóvenes rodeándolo y haciéndole preguntas. Pedro explicaría: solo mira, el primer pez que yo saque tendrá un estatero en su boca. Por supuesto que los muchachos no creyeron hasta que el pez fue capturado. Pedro le abrió la boca y allí estaba la moneda prometida. Cada vez que Pedro cada vez que Pedro, frente a sus pensamientos, meditaciones, pescaba obedeciendo a Cristo, siempre cogía algo. Él fue al mismo lago de antes, donde usó el mismo equipo y tuvo la misma esperanza, pero todo había cambiado. Aún la pesca había adquirido un significado diferente si era realizada para Cristo. Toda la naturaleza responde al impulso divino. Bueno, y finalmente podemos decir que Cristo también en este caso mostró su soberanía y sigue mostrando la soberanía sobre sus seguidores. Él le dijo a Pedro qué hacer y esperaba obediencia. Claro, si Él es el Rey, Cristo, nosotros somos sus siervos. Si Cristo es nuestro Maestro, nosotros somos sus discípulos.
Y si habláramos por él, como lo hizo Pedro con el recolector de impuestos, más nos vale conocer su mente, ya que él no está presente físicamente en la tierra, pero sí podemos representarle adecuadamente solo cuando pasamos tiempo escudriñando su palabra en el Nuevo Testamento. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Está en San Juan 8:31. El permanecer tiene que ver con la meditación de la palabra. El permanecer tiene que ver con esa coinonía que se tiene con el Espíritu Santo. El permanecer en Cristo tiene que ver con no solamente meditar la palabra, sino aplicarla en el diario, en la diaria acción, en la diaria evidencia, en el diario testimonio. Eso tiene que ver con meditar. Meditar desde el punto de vista aún personal, de contar con Él y entregar nuestras cargas, de entregarle nuestros problemas y esperar en Él lo que nadie puede dar, la respuesta a nuestras necesidades. Aquí vemos la palabra que Cristo le da a Pedro cuando le dice, tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Tomar qué? El impuesto. No se necesitaban dos peces, no. Uno para Pedro y otro para Cristo no se necesitaba, sino que en este caso se tenía una moneda que simbolizaba la alianza entre Cristo y Pedro, mediante la cual juntos cumplían con su obligación. Pedro no sería abandonado si se entregaba totalmente a Dios. Es una manera de Cristo darle a saber que su estadía, la subsistencia y el permanecer de él sería una manera de Cristo mostrarle que sería recompensado, sostenido con el sustento para él y los suyos. Por lo menos aquí 3 personas se beneficiaron con este milagro. Primero, el recolector de impuestos que quedó satisfecho porque el trabajo del templo se adelantó y fueron motivados a continuar con los sacrificios tal como eran ofrecidos en ese tiempo. Segundo, se benefició Cristo porque le dijo a Pedro que la moneda era entregada cuando le dijo por mí y por ti. Él es glorificado por la provisión especial que hace para su pueblo y cuando no está involucrado supliendo nuestras necesidades, entonces pierde gloria. Em, También podríamos decir finalmente que Pedro también se benefició. Dios se deleitó mm, aumentando la fe de Pedro y purificando su adoración y amor. Este fue otro toque de gracia en el proceso de moldear a un hombre de Dios. Pedro debía aprender como todos nosotros que nuestra necesidad más grande no es financiera, no, tener buenas relaciones interpersonales y en este caso ni siquiera poseer buena salud. Nuestra necesidad principal es de fe, es decir, tener la habilidad de confiar en Cristo para que supla cada una de nuestras necesidades. Nuestra mayor necesidad es la de comprender la alianza única y particular que tenemos con Cristo como nuestro Señor y hermano, que es quien nos cuida a cada paso en el camino. Años más tarde, Pedro comprendió esa lección mucho mejor y escribió, Primera de Pedro 5, 6 y 7, que dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El Cristo que coordinó los elementos del milagro para pagar los impuestos es el mismo que hoy dirige nuestros pasos.
Lo único que necesitamos hacer es vivir con una actitud de sumisión y fe. ¿Para qué? Para hallar que nuestra sociedad con Él es lo suficientemente fuerte, ayudándonos a resistir los contratiempos de la vida. Cuando Pedro abandonó su empresa pesquera y se hizo socio en la industria pesquera de Cristo, no tenía idea de que vería tal despliegue de poder divino. No solo tendría la oportunidad de compartir el corazón del maestro, también de compartir la moneda del maestro. Algún día, cuando veamos a Jesús, todos le escucharemos decir, esto fue por mí y por ti, ¿verdad? Qué interesante saber que Cristo pagó con precio de sangre la salvación nuestra y lo hizo por Él mismo en obediencia al Padre y por nosotros. Y que Él es el comienzo de un trayecto para acercarnos a Dios. Él es el medio, la fuente para acercarnos a Dios. Lo hizo por Él como hijo mayor, como hermano mayor. Y lo hizo por nosotros para que juntamente sentados con Él estuviéramos a la diestra de Dios Padre. Bendito sea nuestro Dios de poder entender los motivos tan importantes y valiosos del cual Jesús sacrificó su vida para nuestra propia salvación, para nuestro propio beneficio. Amén. Bendiciones, bendiciones.